Muy buenos días, tacita de café de esta mañana, con aroma de café. Qué rico es el aroma del café. Y vamos a seguir en este tema que iniciamos, o que ayer concretamente, en la mañana de ayer, pusimos una cereza al pastel importante que el apóstol Pablo en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Romanos en el capítulo 7, este hombre de Dios tuvo una tremenda revelación, que fue una revelación que en lo particular, tanto a mi esposa Patricia como a este servidor, nos iluminó, nos alumbró un camino para que nosotros pudiésemos comenzar un proceso de restauración de esa vida tan convulsionada, tan agitada, tan trágica que nosotros teníamos en nuestra relación matrimonial. Personas que nos conocieron de tiempo atrás, incluso aquí hay gentes conectadas y me impacta el número de personas, como ha ido creciendo esta tacita de café desde el día que la iniciamos al día de hoy. Ya superamos casi las 4,000 personas que están recibiendo día a día esta tacita de café, sin contar las personas que reenvían esta tacita a otras personas, por lo cual estamos inmensamente agradecidos, porque somos unos convencidos que si son de bendición para usted, comparta la bendición con otra persona. Decía que tanto a mi esposa Patricia como a este servidor nos sirvió profundamente entender que dentro de nosotros había una naturaleza, y cuando hablo de naturaleza es importante saber qué es naturaleza. Yo le voy a tratar de hacerle un ejemplo. Yo voy y visito una casa donde hay un niño de 2, 3 añitos, y me acerco al papá de ese niño y yo le tiendo mi brazo por encima del hombro del papá, y mirando al niño le digo al niño, asumamos que el niño se llama Pedrito, le digo: Pedrito, tu papi es mío. Y el niño, pero de una forma automática, responde, y él sale de pronto hasta corriendo y se pega de la pierna de su papá y dice: no, mío, mío. Es más, si tiene un asiento por ahí cerquita, él corre el asiento, se sube el asiento para quitarme el brazo que yo he puesto encima del hombro o de la espalda de su papá. Y la pregunta es: ¿quién le enseñó al niño a hacer eso? Nadie. Absolutamente nadie. El niño por naturaleza es egocéntrico, posesivo, por naturaleza. Si ese mismo niño, Pedrito, está jugando en el suelo con unos carritos y llega el primito de visita a la casa de Pedrito y le echa mano a uno de los carritos que Pedrito tiene allí, inmediatamente el Pedrito se levanta y le quita el carrito a su primo. Y grita y llora. Y el primito otro llora también porque le quitaron el carrito con el cual él quería jugar. Y llega el padre o la madre y le dice a Pedrito: Pedrito, préstale el carro a tu primito, préstaselo, tú tienes muchos. Y el niño, con una cara de regañadito, toma el carrito que ya lo tiene en su mano y él lo estira para prestárselo a su primito, pero no lo suelta. Y la pregunta, volvemos otra vez a hacerla: ¿quién le enseñó a Pedrito no compartir sus carritos? Su naturaleza es así. Nosotros traemos una naturaleza caída, que la Biblia habla, la vieja naturaleza. Es una naturaleza caída, egocéntrica, producto de lo que sucedió en el jardín de Edén cuando nuestros primeros padres desobedecieron y pecaron. Y somos una generación que venimos de Adán y Eva. En otras palabras,
tenemos un ADN adánico. Y en ese ADN adánico traemos esa naturaleza egoísta, traemos esa naturaleza egocéntrica, traemos una naturaleza pecaminosa. Traemos una naturaleza pecaminosa. Que solamente el segundo Adán, porque esa es parte de la gran sabiduría, de la gran sabiduría, podría yo decirlo, resumirlo así, de nuestro Padre Celestial, de haber tomado la decisión de mandar a su único Hijo a que viniese a la tierra hace un poquito más de 2000 años. El Verbo se hizo carne, nos dice el Evangelio de Juan. Allí está que el Hijo de Dios se hizo hombre, para que quien en Él creyese pudiese, declarando con su boca que Él es nuestro Señor y Salvador, y creyese por fe de que el Espíritu lo levantó de entre los muertos, o sea, resucitó, seremos salvos, seremos hijos de Dios, y pasamos de ser una creación a ser hijos. Y ese hijo es el plan más cercano al plan original de Dios, que fue roto por la desobediencia de nuestros padres. Entonces traemos ese ADN pecaminoso, caído, producto de lo que pasó con Adán y Eva. Y dice el apóstol Pablo que allí en el capítulo 7, que él ha descubierto, que esa es la parte más interesante de este proceso, él ha descubierto que dentro de él hay una naturaleza pecaminosa que está en batalla, está en pelea con la mente. Y yo siempre invito a las personas cuando estemos leyendo algún pasaje bíblico que personalicemos la palabra. Entonces, si el apóstol Pablo dice, he descubierto que dentro de mí hay una naturaleza pecaminosa, hay un pecado que vive en mí. Mi esposa y yo un día aprendimos a decirnos nosotros mismos, mirándonos a los ojos, yo le decía, mi amor, he descubierto que dentro de mí, es decir, dentro de Harold, hay un pecado que habita en mí, que me hace hacer lo que yo no quiero hacer, que me hace finalmente hacer lo que incluso odio, que me hace hacer lo que yo sé que no es correcto, que es malo, pero al final lo hago. Y eso fue algo absolutamente importante tanto para ella como para mí, para que nosotros dejásemos de mirarnos como nos mirábamos antes de tener esta revelación, antes de tener este conocimiento, y comenzamos a tener misericordia, amor por Harold y por Patricia, cada uno individualmente. Pero sabíamos que había algo que no nos gustaba, que nos hacía daño, que era desagradable, pero cada uno entendió que era el fruto de un pecado que estaba habitando dentro de nosotros. Cuando nos vamos después a la palabra, cuando el Señor en una interacción con el apóstol Pedro, unos versículos antecito le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. En otras palabras, le puso como una medalla de oro a Pedro. Yo creo que Pedro sacaba pecho y se sentía muy satisfecho por ese elogio que el maestro le había hecho. Y cuatro versículos adelante, le dice el maestro, mirando a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y uno dice, ¿pero por qué? Ese viraje tan tremendo. Una medalla de oro de elogio y una exhortación muy fuerte, diciéndole, apártate de mí, Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, por supuesto, tenía el discernimiento para ver dentro de Pedro la naturaleza pecaminosa que estaba dentro de Pedro, que lo estaba estimulando a que saliera de su boca algo que no era correcto. Eso mismo le pasa a usted, que me está escuchando. Eso mismo me pasa a mí. Exactamente lo mismo.
Eso mismo le pasa a mi esposa Patricia, eso mismo le pasa a su esposa o a su esposo. Y allí fue cuando nosotros comenzamos a entender un proceso que era muy interesante, que estaba en batalla en nuestra mente, que estaba en pelea, y que era un espíritu que estaba peleando contra nuestra carne, porque la mente es nuestra carne y el espíritu, la naturaleza pecaminosa, es un espíritu. Y el espíritu es enemigo de la carne y la carne es enemiga del espíritu. Lo que nace del espíritu, espíritu es; lo que nace de la carne, carne es. Y el único que puede vencer un espíritu es lo que el apóstol Pablo vio, y que nosotros ya a estas alturas del caminar, conociendo la palabra, sabemos que el único espíritu que ya venció a los espíritus del mal es el Espíritu de Dios, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo que resucitó a Jesucristo al tercer día. Y ese mismo espíritu que habita en mí, si yo ya he tomado la decisión de recibir al Señor como mi Señor y Salvador, automáticamente, fruto de esa acción, el Espíritu viene y habita en cada uno de nosotros que hemos tomado esa decisión. Pero es necesario que ese Espíritu habite y que lo podamos mantener permanentemente en nosotros, porque su presencia, a pesar de que el Espíritu está dentro de nosotros, pero su presencia sí se aparta de nosotros. Son dos conceptos aquí que hay que tenerlos claros. Él habita, pero su presencia, la que produce y la que derrama la unción, que rompe toda maldición, que rompe que pudre la maldición, pudre cualquier espíritu. Ese es el que tenemos nosotros que aprender para que la presencia de Dios permanezca en nosotros. Porque la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo, no con Cristo. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen o para los que tienen los que tienen a Cristo en ellos. Es increíble cómo la palabra, en muchos pasajes bíblicos, pero muchos, siempre encontramos una palabra clave que es en Cristo. En Cristo. Y el que está en Cristo es el que realmente ha nacido de nuevo. El que está con Cristo no ha nacido de nuevo. Hay un ejemplo muy grande que yo aprovecho para ponerlo cuando estamos explicando esto. Un borracho que llega un día sábado amanecido, totalmente amanecido, después de una larga noche de estar tomando licor, y se está sentado casi que tirado allí en un andén, y pasa un hombre de Dios que tiene misericordia y lo ve allí en esa escena tan desagradable y tan triste de ver a un hombre allí en esas condiciones. Y la persona se agacha para ponerse al nivel de cara con cara y le dice, ¿por qué estás así, hombre? Y el borracho le dice, no, es que tengo muchos problemas, tengo muchas circunstancias que me están estresando. Y tomé una decisión de ponerme a tomar unos tragos para ver si yo disipaba un poquito todos estos problemas. Cosa que es una mentira que el mismo enemigo le ha metido a muchas personas, de que el licor hace que se olviden las penas. Otros dicen que si no se olvidan por lo menos las van a ahogar, entonces por eso toman tanto licor a ver si las ahogan, pero resulta que todo es peor. Y este hombre con la misericordia ve que el borracho tiene un crucifijo allí en su cuello. Y le dice, ¿y esto qué es? Y el borracho le dice, pues no ve que es Cristo, ¿no ves que es Cristo? Y el hombre de Dios se queda mirándolo con el crucifijo en su mano, lo estaba sosteniendo y le dice, ¿sabes cuál es tu problema? El problema es que tú tienes a Jesucristo aquí, afuera contigo, pero si lo tuvieras en ti, dentro de ti, no estarías como estás. Ese es un excelente ejemplo para uno saber realmente la diferencia de en Cristo y la diferencia de con Cristo. Entonces, amigos,
yo quisiera que ustedes se vayan familiarizando, es la palabra que quería aplicar, con ese tema, para que mañana nos acompañen también y podamos entrar en un tema ya bien concreto, y les voy a prometer qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos mantener la presencia del Señor en nosotros. Porque si la mantenemos en nosotros, vamos a ser más que vencedores. Se va a cumplir esa palabra que todo lo podemos en Cristo. Que soy más que vencedor en Cristo. Que ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Que todo lo puedo en Cristo. Te espero mañana. Dios te bendiga y no te pierdas mañana, porque mañana va a ser poderosa esa tacita de café. Les habló Harold García. Dios les bendiga. Para vencer